Entonces, bueno, pues están esperando ahí a ver qué se define después de estos 23 foros que concluyen el 22 de julio, ¿no? Exactamente, y que el día de hoy también hay un segundo debate. Y a ver si le entienden, ¿no? Los que se oponen a esto, a ver si finalmente le quieren entender, porque yo creo que sí saben de qué se trata, pero dicen que como que no le captan bien. Ahora, esto es complementario a lo otro que usted señalaba que es fundamental. Entonces, ¿cuánto se requiere de inversión, sobre todo para nuevos ductos, para nuevas refinerías? ¿Cómo se va a resolver lo del transporte del energético? ¿Y cómo se va a compensar dicha cantidad para el fisco, señor subsecretario? Porque la oposición dice, Pemex cuenta con los recursos, pero desgraciadamente no los quiere soltar o continúa la sangría fiscal por parte del Estado mexicano. Mira, como tú mencionabas al inicio de esta conversación, los dos cambios que se han realizado al régimen fiscal de Pemex en años anteriores le van a representar a la empresa una disminución en su pago de impuestos por año, pues tal vez entre los 100,000 y los 150,000 millones de pesos en los próximos años. Entonces, en ese sentido, ya se han hecho modificaciones muy importantes para generarle una menor carga fiscal a la empresa. También cuando lo ves por el lado del gasto, Petróleos Mexicanos, cuando tomamos en cuenta el gasto que se hace vía el presupuesto y el gasto de inversión que hace a través de proyectos PIDIREGAS, el gasto total de Petróleos Mexicanos ha pasado, esto en pesos reales, de 210,000 millones de pesos en el año 2000 a 357,000 millones de pesos. Eso quiere decir que Pemex ya ha tenido un incremento muy importante en el gasto que realiza. La inversión de Pemex en los últimos 3 años, yo te diría, tomando en cuenta también el año 2008, o sea, de 2006 a 2008, muy probablemente sea en promedio del orden, la inversión de 180,000 millones de pesos. Esto es un incremento, pues casi del doble con respecto, digamos, al periodo 2000-2004. Pemex ha invertido mucho, necesita invertir más, como tú mencionabas, la inversión necesaria en ductos, en refinerías, etcétera, tiene que ser probablemente de aproximadamente 80-100,000 millones de pesos por año adicionales en los próximos años. Estos recursos, en la medida que se ejecuten de manera eficiente, que se ejecuten, digamos, a través de los diferentes instrumentos que se están proponiendo en la reforma energética, el contrato de maquila, por ejemplo, en refinación, pues claramente los recursos para realizar una refinería, en ese caso, provendrían del sector privado, de endeudamiento del sector privado que hace la refinería, y obviamente el sector público y Petróleos Mexicanos lo único que contratan es el servicio, y la propiedad del crudo está en todo momento en manos del Estado, pero en ese sentido la fuente de financiamiento no sería una fuente de financiamiento pública. Entonces también esto contribuiría a despresurizar la presión sobre las finanzas de Petróleos Mexicanos. Bueno, pero entonces, es que pues muchos piensan que, o pensamos que se facilitarían las conclusiones en esta difícil discusión para modernizar a Pemex si se pudiera traducir en pesos y centavos lo que se requiere, como usted bien señala, para la construcción de nuevos ductos, refinerías, transporte, tal, ¿no? Se puede hacer esto, se puede decir, bueno, se menciona, dicen los expertos, son 20,000 millones de dólares al año con los que sí cuenta la paraestatal o podría contar, pero entonces Hacienda, ¿qué haría para no verse desbalanceada con esta falta de dineros o de recursos? Claramente, sí es un tema de que los recursos... Pero son 20,000 millones de dólares aproximadamente al año. Se habla de 120,000 en 5 o 6 años, a 20,000 al año. ¿Sí es más o menos por ahí? Hoy Pemex está el orden de magnitud es correcto. Hoy Pemex está invirtiendo aproximadamente 15,000, 16,000, dependiendo del año, millones de dólares al año. Entonces, decir que va a invertir o que necesita invertir 4 o 5,000 millones de dólares más al año, pues correcto, yo creo que no es un número exagerado. Obviamente esto tendría un impacto hoy por hoy sobre las finanzas públicas importante, y también, pero yo creo que lo más importante es lo que tú decías antes, la capacidad de ejecución. Nosotros vemos que cuando empezó esta trayectoria ascendente de Petróleos Mexicanos
hacia niveles sustancialmente más altos de inversión. En muchos años Petróleos Mexicanos no pudo gastar todo su presupuesto porque no tenía la capacidad de ejecución. Hoy la tiene para el presupuesto actual, pero como decíamos anteriormente, dada la complejidad y dada las rigideces que enfrenta Petróleos Mexicanos y dada la manera en que operan todas las petroleras en el mundo hoy en día, pues Pemex, además del dinero, necesita capacidad de ejecución, una estructura de gobierno corporativo mucho más moderna, instrumentos para contratar con empresas de servicio más flexibles y que le generen incentivos correctos a las empresas de servicios para ser más eficientes. Y en ese sentido, una vez que tengamos eso, una parte importante de los recursos adicionales que necesita Pemex van a salir del propio Pemex, porque Petróleos Mexicanos a través de estos mecanismos va a poder contratar de manera más barata, va a contratar de manera más eficiente, y eso va a generar ahorros importantes en el propio presupuesto de Petróleos Mexicanos. Lo adicional, una parte puede provenir, como ya decíamos anteriormente, de financiamiento que consiga, digamos, los contratistas del sector privado, y otra parte lo realizará Petróleos Mexicanos en un contexto de mercados favorables para ellos, porque los inversionistas verán que le están prestando a una empresa que es una empresa más moderna, una empresa que rinde cuentas y una empresa que está invirtiendo en proyectos que en el futuro va a alcanzar para pagar esa deuda, para pagar los impuestos y para seguir invirtiendo. Bueno, entonces, bajo el régimen actual, señor subsecretario, ¿cuánto puede dejar de recibir el fisco para que Pemex lo pudiera canalizar a nuevos proyectos? Mira, hoy por hoy, nosotros pensamos que los cambios importantes en el régimen fiscal para aligerarle la carga fiscal a Petróleos Mexicanos sobre los pozos actuales y la producción actual ya se dieron. Estos ahorros de 100, 120 mil millones de pesos por año que hemos venido hablando y que pueden ir creciendo en los próximos años son suficientes, y eso lo vemos de manera muy clara. Cuando tú ves realmente dentro de Pemex a quién se le aplica este régimen fiscal especial, este régimen fiscal especial en Petróleos Mexicanos se le aplica a Pemex Exploración y Producción. Es la única subsidiaria que paga este régimen especial. El resto de las subsidiarias pagan una tasa equivalente a la del impuesto sobre la renta que pagan todas las normal, empresas. Pues sí. Pemex Exploración y Producción, después del pago de impuestos, todavía es rentable, presenta utilidades. Entonces, en ese sentido, no se le está ordeñando, no se le está generando una sangría. Los problemas también de Petróleos Mexicanos vienen cuando volteamos a ver a otras áreas en refinación petroquímica que tienen pérdidas que alcanzan en el agregado tal vez 50 mil millones de pesos. Ahí es donde tenemos que modernizar a la empresa, generar ahorros, y ese claramente no es un problema fiscal, porque esas subsidiarias, por las pérdidas que tienen, no están pagando ningún tipo de impuesto. Bueno, entonces ahí no tiene el dinero Pemex para construir nuevos ductos y nuevas refinerías, para ser muy específicos. Pues ahí necesitaría obviamente un cambio en la manera de operar para generar ahorros, para ser una empresa más moderna, y en ese sentido, claramente en la iniciativa del presidente se propone que Pemex se complemente con el sector privado para que ellos realicen ciertas actividades en donde no existe renta petrolera, o sea, en transportar una cosa de entonces no es cierto que Pemex cuenta con los dineros para construir nuevos ductos y nuevas refinerías específicamente. Pues claramente, dado la situación actual de las finanzas de Petróleos Mexicanos, dada la capacidad de ejecución de un programa tan elevado, yo te diría que Pemex claramente no cuenta con las herramientas para realizar todo lo que tiene que realizar, y básicamente se beneficiaría ampliamente, como digamos es el sustento de la iniciativa del presidente, de tener complementariedad con empresas de servicios del sector privado, y en áreas no estratégicas, en áreas donde no hay renta petrolera, y conservando el Estado en todo momento la soberanía sobre las decisiones estratégicas del sector energético, pues obviamente se necesita la participación del sector privado en estas áreas. Bien, señor subsecretario, pues le agradezco mucho, está complejo todavía el tema, ¿verdad? Exactamente. Gracias, señor subsecretario. Sí, Oscar Mario, buenos días. Fue el doctor Alejandro Werner, subsecretario de Hacienda.